Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora, como siempre, el primer canal de noticias y de opinión streaming en Colombia. Estamos, como siempre, como todos los días, después de la edición central de Noticias Caracol, para hablar de hechos puntuales, para analizarlos con sus protagonistas, con quienes los analizan y para referirnos, en fin, a todos estos asuntos de la actualidad nacional. En minutos vamos a hablar de lo que mencionábamos al comienzo de esta emisión, de la emisión central que acaba de terminar, sobre la forma tan difícil, el panorama tan complicado que tiene la reforma a la salud, el proyecto de reforma a la salud, tras el anuncio del Partido Liberal de bajarse del bus, de apoyar la propuesta oficial, la del gobierno, la que hace 24 horas estaban analizando en la Casa de Nariño. De eso hablaremos en instante, porque hoy vamos a comenzar el programa con un asunto que también les habíamos anunciado desde el mediodía. La señora se llama, cuando digo la señora es la protagonista del artículo, no la autora. La señora se llama Mariana Mazzucato. Ella es de nacionalidad estadounidense, tiene también ascendencia italiana, es considerada por el presidente Gustavo Petro, y así fue desde campaña, como la economista principal en el mundo, así la calificó y lo digo con comillas. Ella estuvo en Colombia en el año 2022, es una muy respetada economista en diferentes círculos internacionales, de hecho está conectada con universidades y centros de pensamiento muy prestigiosos en el mundo, pero no pasaría de ser algo normal la relación, digamos, de ella con el presidente de la República o con el gobierno, si no fuera por un elemento y una historia bastante interesante que hoy publicó el portal La Silla Vacía, repito, el más importante y más serio de información política en Colombia. La periodista que realizó este artículo se llama María Camila González Solarte. El artículo que ustedes ven en pantalla se titula Mazzucato se cotiza con Petro, propone consultoría de 4.800 millones de pesos. Entre comillas, tampoco tendría nada de raro que una muy prestigiosa economista proponga una asesoría a un gobierno, como en este caso, con el que tiene mucha afinidad, como es el de Gustavo Petro. De hecho, la asesoría se llama Una estrategia industrial verde en Colombia, en la que promete posicionar a nuestro país como líder en la implementación, dice el artículo de La Silla Vacía, de una nueva y más inclusiva y sostenible forma de capitalismo. Un tema que ha abanderado la señora Mazzucato y que, repito, con el que se identifica plenamente el actual presidente de la República y su círculo más cercano. No tendría nada de raro, entre otras cosas, sino porque en su último libro, la señora Mazzucato asegura lo siguiente, y abro comillas: las grandes consultoras, la gran estafa, cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros gobiernos y deforma nuestras economías. Cierro comillas. María Camila González, periodista de La Silla Vacía, realizó este artículo. María Camila, un gusto saludarte y gracias por estar en Caracol Ahora en Sala de Prensa. Bueno, buenas noches y muy feliz de estar aquí en este espacio hablando del artículo. Bueno, un artículo que acabo de resumir con este contexto muy sucinto de esa relación que entiendo lo que ustedes destacan. ¿Qué elementos centrales tiene el artículo? Y repito, ¿por qué genera tanta curiosidad, tanta inquietud? Esta propuesta, que hay que decirlo, no es un contrato que se ha firmado, es una propuesta de contrato y una cotización que ha hecho la señora Mazzucato al gobierno nacional. Sí, digamos que el interés periodístico de esta consultoría que todavía no, pues, no se ha firmado, no hay nada, que yo creo que es importante aclararlo, es precisamente que, pues, por un lado es una economista muy importante en el mundo, que ha tenido un reconocimiento y que además ha sido muy elogiada por el presidente Petro, que la ha llamado como la economista más importante del mundo. Entonces, un poco lo que cuenta el artículo es que hay un documento al que, pues, La Silla Vacía pudo acceder, que es la propuesta que le llegó en diciembre al gobierno, en diciembre 20 al gobierno, para contratar, o la posibilidad de contratar los servicios de Mariana Mazzucato y el instituto que ella dirige, que es de la Universidad de Londres. Y entonces un poco lo que dice el artículo es que esta asesoría vale
833.000 libras, que eso equivale más o menos a 4.800 millones de pesos o casi $1.000.000. Y esta consultoría busca de alguna manera aterrizar esas ideas que tiene el gobierno de darle un mayor protagonismo al Estado, que es un poco lo que hemos estado viendo en las otras tres reformas que se están debatiendo en este momento en el Congreso. Es la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional, que es un poco quitarle ese poder que tienen los privados para manejar recursos públicos. Y eso es un poco como la discusión que se está dando ahorita en el Congreso, y esta propuesta pues quisiera, o por lo que entendemos del documento, quiere aterrizar esas ideas del gobierno Petro. Sí, María Camila, llaman ustedes la atención y llama usted la atención en el artículo, algo que mencionaba yo y lo estoy leyendo acá, es, digamos, no sé si la incongruencia, ¿no? O la incoherencia, no, no se podría llamar así, pero al menos la afirmación curiosa de la señora Mazzucato en un libro donde habla de, repito, las grandes consultoras y las califica como una gran estafa. Y ahora habla de que esas consultorías infantilizan a los estados y que no han servido a los países. Eh, ¿Qué encuentran ustedes de curioso en eso que había dicho la señora Mazzucato y esta asesoría que está proponiendo ya misma el gobierno? Sí, digamos que desde afuera se ve como una incongruencia frente a lo que ella está planteando pues en su libro, y pues una asesoría que le está ofreciendo precisamente a un gobierno. Nosotros inicialmente para el artículo que salió publicado muy temprano esta mañana, no habíamos obtenido la respuesta de la profesora sobre esta propuesta, y finalmente durante el día nos llegó la respuesta, y un poco el argumento que ella da es que esta asesoría que le propone el gobierno Petro no es una asesoría para debilitar al Estado como ella plantea en su libro, sino una asesoría para fortalecer el Estado. Eso pues digamos que es la respuesta pues, del instituto en el que ella dirige y fundó en la Universidad de Londres. Pero pues claro, desde afuera uno lo puede ver como bueno, usted le está ofreciendo esta asesoría al gobierno y por otro lado lo critica, y esa ha sido como la discusión que se ha dado pues en redes, y también pues ha sido sujeto de debate en espacios políticos, pero digamos que esa es la información que tenemos. Por un lado, una propuesta que le llega al gobierno por parte de esta economista, y pues que se está revisando además. Y por otro lado, pues este libro que es el último libro que ella publicó con una estudiante de postdoctorado que trabaja con ella. Entonces, sí es como una pregunta que queda en el aire, si es lo mismo o no, y pues bueno, ellos responden que no necesariamente es lo mismo. Sí, antes de ir, hablamos con María Camila González, quien ha escrito este artículo muy interesante sobre la muy respetada economista Mariana Mazzucato. María Camila, y ya voy con Pedro Viveros, nuestro compañero de Blue Radio, analista también de Noticias Caracol. Entiendo y estaba leyendo aquí en el artículo que la propuesta lleva desde el 20 de diciembre rondando, además no solo en una sola entidad del Estado. Estaba viendo aquí que ha circulado en por lo menos 10 entidades. Sí, de acuerdo. Es un documento que pues envió este instituto que ella dirige, y es el Instituto de Innovación y Función Pública de la Universidad de Londres, para explicar un poco el nombre del lugar. Y es una propuesta que llegó y que se ha enviado a varios funcionarios de 10 entidades distintas, entre ministerios y otras entidades del gobierno, pues para que revisen y discutan este tema, porque implica temas de financiación, pues buscar cómo conseguir más recursos para el gobierno, y recursos que tengan una fuente sostenible e inclusiva, que es como el argumento, y hacer unos cambios y unos ajustes en la contratación pública, que también va en línea con esta idea de Petro de la economía popular, pues que también es algo de lo que Mazzucato ha hablado. Entonces, sí, es un documento que se ha movido entre funcionarios de 10 entidades, y que todavía se está negociando, que todavía se está revisando. El gobierno ha pedido incluir o quitar otras cosas, y están definiendo si
van a hacer pues toda la consultoría como se ve ahí, como en esa propuesta inicial, o lo van a bajar a menos plata o más. Bueno, eso se está todavía definiendo. Sí, y aquí estaba leyendo en el artículo también, María Camila, que hace propuestas que, como usted bien dice, coinciden plenamente con mucho de lo que está planteando el gobierno en las actuales iniciativas, incluyendo la de salud, que ya sabemos en el lío en el que está, y repito, del que ya hablaremos en instantes. Ya vuelvo con usted, María Camila. Saludo a nuestro muy querido compañero don Pedro Viveros, analista de Blue Radio de Noticias Caracol. Don Pedro, buena noche. Gracias por acompañarnos. Y su primera impresión sobre este tema, sobre la forma como la silla vacía describe, pues, por decirlo menos curioso, que la aparición de esta propuesta de contrato, advierto, hasta donde dice la silla vacía no se ha firmado, no se ha llegado a un arreglo para que se firme esa asesoría, pero sí llama la atención que pues con una persona tan cercana al presidente, alguien diría, pues no va a firmar un contrato con alguien que no piensa como él, pero sobre todo después de todo lo que esta misma señora, la señora Mazzucato, ha dicho sobre las asesorías. Pedro, buena noche. Buenas noches, Juan Roberto. Un saludo a usted, a todos los que nos ven, nos oyen y también a nuestra amiga periodista de La Silla Vacía. Juan Roberto, esto, si uno lo mira, digamos, hay varias formas de verlo. El primero es, por supuesto, la lucha ideológica entre dos escuelas de economía. Y el libro de la señora Mazzucato, que pues no es el único, yo tuve la oportunidad de leer en una maestría que hice un libro de ella que se llama El Estado Emprendedor. Ella escribió ese, escribió El valor de las cosas y otros libros también. Y el último, que es el que coincide con el relato de la información de la silla vacía, es un libro más ideológico, en mi opinión, porque lo que ella está diciendo en el libro junto con Rosie Collington, que es la otra compañera de este trabajo, lo que están diciendo es que esas consultoras, McKinsey, Deloitte y todas las anteriores, afectaron el buen funcionamiento, según ellas, del Estado porque lo infantilizaron, lo volvieron más flaco y menos importante dentro del esquema de lo que ellos llaman pues la fiebre del neoliberalismo que los países como el nuestro han vivido durante muchos años. Eso lo dice la doctora Mazzucato, no Pedro Viveros, aclaro. Entonces, esto es para decirle, Juan Roberto, que ese es una arista, el tema ideológico de un grupo que quiere tener su escuela, que es la donde el Estado participa más. Por eso ese libro del Estado emprendedor que yo tuve la oportunidad de leer. El otro es el valor del contrato, ¿ok? Que me parece a mí que para nosotros, pues casi $1 millón es un contrato grande, importante, pero hay que reflexionar si se da qué constituye ese contrato, porque la mayoría de gobiernos, Juan Roberto, han tenido asesorías extranjeras en Colombia en diferentes materias. Entonces yo lo dividiría en en esas dos visiones, Juan Roberto. Sí, y ahí hay que hacer una advertencia, menos mal y muy valioso su último apunte, Pedro, y también María Camila, y arranco con Pedro. Es decir, aquí no estamos satanizando el tema de las asesorías, porque todos los gobiernos han tenido asesores de todo Sí, tipo, señor. asesorías internacionales, y no es satanizar eso, pero lo que sí llama la atención y me devuelve un poco al tema de ella cómo califica esas asesorías en su más reciente libro, es pareciera como que tal vez repito, y lo hablábamos con María Camila, la autora de este artículo, es como dando a entender que hay asesorías buenas y asesorías malas. No, Juan, venga yo, a ver, si yo entiendo, porque le repito, yo he tenido la oportunidad de leer ese libro, El Estado Emprendedor, y he visto y los comentarios de The Big Con, que es el último que ella escribe con Rosie Collington. Ellas lo que hacen dentro de este libro es descalificar a las otras asesorías o a las otras compañías, porque esas compañías en su trabajo de hace 30 años no han logrado que el Estado se fortalezca, lo han vuelto mucho más débil y eso no ha ayudado a que las sociedades tengan mejores negocios o que los países no puedan producir mejor y tener mayor competencia. Entonces, por eso yo le digo, es un tema ideológico. No, en mi opinión, no es un tema de que ella descalifique a Deloitte o a McKinsey. Descalifica es que por las asesorías de estas compañías que pertenecen, y repito, son según ellas, a la escuela neoliberal, donde se desarrolló pues el adelgazamiento del Estado, donde más el sector privado tenía que intervenir, había más regularización,
y eso no ayudó, según ellas, a que el Estado fuera más fuerte y más grande, como ella, María Mazzucato, siempre lo ha dicho Juan Roberto en todos sus estudios, que el Estado tiene que entrar más a mover las economías de las sociedades. Así es como yo lo miro. No, no, yo Sí, y ahí también. Esa agregaría, es exactamente la... Sí, sí, María Camila, esa era exactamente la percepción mía, que ella decía, ese tipo de asesorías no son buenas, la de nosotras pues tiene una ideología, María Camila. Y en ese punto, claro, ahí usted iba a agregar algo que tiene que ver con los enfoques y las etapas de esa asesoría, que veo que las detallan ustedes en el artículo. sí, antes iba a agregar que otro de los argumentos de Mazzucato frente a las asesorías es que también estas organizaciones, estas firmas de consultoría, a su vez tienen contratos con empresas del sector privado y eso puede traer conflictos de intereses que pueden de alguna manera cambiar el rumbo de ciertas políticas públicas para beneficiar a esos privados. Ese es como un argumento adicional también de Mazzucato frente a estas consultorías. Y entonces, la consultoría que proponen al gobierno nacional es una consultoría que tiene 3 etapas, que va a durar un año y están viendo si dura más tiempo. Esas etapas son, la primera es que Mazzucato se sienta con digamos, tomadores de decisiones claves o cabezas del gobierno, por ejemplo, ministros o, digamos, directores de entidades públicas, para definir cuáles son las principales necesidades y cuáles son como esos objetivos clave que tiene el gobierno para impulsar todas estas transformaciones que está impulsando ya, por ejemplo, desde el Congreso. Esa es una primera etapa y ahí va a haber como unos talleres, unas charlas también con personas de su equipo. Este equipo, pues además de Mazzucato, van a estar otras 5 personas, entre esos están profesores, un estudiante o bueno, investigador de postdoctorado y 3 personas del instituto del que les hablaba. Y en digamos, en esta primera etapa lo que van a hacer es como decantar cuáles son esos principales objetivos que tiene el gobierno frente a estas transformaciones y luego lo van a aterrizar en un documento que van a presentar de política pública, un documento que puede como ayudar a direccionar estas ideas. Y estas ideas están sobre todo enfocadas en lo que hablaba ahorita el analista y es cómo hacemos que el Estado sea mucho más fuerte y pueda impulsar además un país mucho más sostenible y un país mucho más inclusivo o menos desigual, que sabemos que Colombia es un país muy desigual y uno de los más desiguales del mundo. Entonces, ¿cómo podemos o cómo pueden ellos, como la idea de ellos es cómo impulsar el Estado como emprendedor, que es un poco el libro que comentaba también. Entonces, ese es como el objetivo. Todavía pues no sabemos cómo van a quedar las cosas. También hay, por ejemplo, unas ideas de contratación pública y ahí entra esta idea de economía popular que básicamente es la idea de Petro de impulsar a micronegocios o personas informales a través de la contratación pública. Entonces, dándole más contratos a pues a estas organizaciones que pueden ser informales, pero con la idea de impulsar el crecimiento económico y bueno, ese es como el grueso de esa propuesta. Sí, incluso estaba viendo en el mismo artículo, María Camila y Pedro, es decir, claro, es un tema de enfoque y de ideología, porque incluso ella propone acompañar la campaña, la política de reindustrialización que lanzó recientemente el ministro de Comercio, María Camila lo mencionaba, y en sectores claves como la salud, el agro, la energía y la tecnología empresarial para no depender tanto del petróleo. Es un tema netamente ideológico, fundamentado en unos argumentos que esta señora Mazzucato ha defendido en la academia, en diferentes foros. Repito, estuvo el año pasado, en octubre, aquí reunida en un foro de Asobancaria, estuvo en ese momento con el presidente Petro, en fin, es un tema de afinidad ideológica. Y ahí en ese sentido, Petro, con lo que mencionaba, Pedro, con lo que mencionaba María Camila, la autora de este artículo de La Silla Vacía, no Petro, Pedro. No, es que se Más confunden, allá de Pietro, Pedro. se confunden, sí, es un puro lapsus.
Pedro, se ríe. En ese sentido, ¿qué tanto puede aportar ella a todo este proceso? En un proceso en el que el presidente dice, a mí me eligieron para el cambio, y ya aquí quiero entrar en un terreno clave, que es la coyuntura de hoy, el muy, muy oscuro e incierto futuro de la reforma a la salud, a raíz de la decisión del Partido Liberal de decir no le jalo definitivamente al proyecto del gobierno, tenemos muchas dudas, etcétera, lo que veíamos desde temprano en todos los medios de comunicación. Pero esas ideas, que son las que defiende la señora Mazzucato, que son las ideas, coinciden con las ideas del gobierno, ¿cómo chocan con una política en la que estamos viendo que el gobierno se está estrellando con una realidad política muy distinta a la que había planteado al comienzo de su administración? Juan Roberto, la señora Mariana Mazzucato sostiene que, por ejemplo, ese aparato que nosotros tenemos, que es el celular, quien lo descubrió como elemento al mundo, incluso al señor que lo hizo famoso, que es el señor de Mac o el señor de Microsoft, lo descubrió el ARPA, que es digamos, un instituto de seguridad que tiene los Estados Unidos y que es público. Y ella dice que ese descubrimiento no lo hicieron los privados, sino que lo hizo el Estado. A eso ella se refiere cuando habla de ser el Estado emprendedor y que luego los privados lo tomaron y lo desarrollaron y lo masificaron. Y ella dice que para que haya un país desarrollado y donde el Estado se mueva, tiene que haber ese tipo de énfasis. Por eso también habla de las famosas misiones económicas. Y es que, pues, coger al Estado colombiano, al Estado nuestro, y mirar en qué puntos puede haber productividad donde el Estado lo puede empujar. Y a eso es a lo que ella se refiere con misiones económicas. Entonces usted va a ver que seguramente en la propuesta que nos planteaba María Camila de la Silla Vacía hace un momento, pues seguramente ahí lo que van a descubrir es cuáles son esos puntos que puede hacer que el Estado motive la economía, como le repito, fue en su momento el descubrimiento famoso que después se masificó y lo convirtieron los privados en un desarrollo magnífico para la sociedad, como fueron los teléfonos inteligentes. En ese orden de ideas, Juan Roberto, yo lo que pienso es que hay que esperar muy bien cuáles son las teorías, cuáles son los planteamientos de ella, para ver si eso se ve reflejado en lo que tramiten, si aprueban ese contrato. Frente a lo que usted menciona, que usted sabe muy bien que es un tema que a mí me gusta, que son el análisis de lo que se tramita en el Congreso, yo creo que esta reforma a la salud, Juan Roberto, no fue moldeada para encontrar consensos de buena manera. Y el señor que hoy, que es el presidente Gaviria o el expresidente Gaviria, que firma la carta alejándose, fue quien presentó hace 30 años, Juan Roberto, la reforma a la salud de la Ley 100. Entonces, si querían traer a Gaviria, tenían que persuadirlo de otra forma. Y me da la impresión que no lograron persuadir. Y el otro ponente de ese proyecto de la Ley 100 hace 30 años fue el también expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, a quien parece tampoco lograron persuadir, Juan Roberto. Y ahí enlazo con María Camila, autora de este artículo sobre Mariana Mazzucato, que pues si bien este estudio y este contrato, más que estudio, de asesoría, busca precisamente ayudar a fortalecer esas ideas de lo público sobre lo privado, de un Estado más fuerte versus el papel e intervención de un sector privado en buena parte de la economía. Estamos viendo que, repito, la misma inquietud, se está estrellando eso con la realidad política, puntualmente en el caso del proyecto de reforma a la salud, que no va a pasar, al parecer, por lo que estamos viendo, a juzgar por lo que estamos viendo, como lo quería y pretendía el presidente Petro y como lo quería y lo pretendía la ministra Carolina Corcho, María Camila. Sí, yo creo que frente a las otras reformas, por ejemplo, la reforma pensional, que es una reforma que está pensada para también darle más músculo a Colpensiones, por ejemplo, esa reforma, uno desde, pues desde el análisis que uno hace, el cubrimiento, uno ve que esa reforma tiene un poquito más de apoyos. De todo lado, digamos, desde los privados, del Congreso y también, pues obviamente, el mismo gobierno. En este caso, la reforma a la salud ha sido muy, se ha embolatado mucho en el camino, en parte porque no se empezó a discutir, como lo decía ahorita Pedro, no se discutió a tiempo con los implicados, por ejemplo, la CPS. Y
y digamos, la ministra, un poco la manera en la que operó con la reforma, que es una reforma, además sabemos que el borrador de reforma a la salud se está moviendo desde agosto, casi que unos días después de que Petro se posesionara. Y esta reforma, pues que básicamente plantea eliminar la figura de las EPS que han administrado los recursos del sistema de salud, un poco lo que plantea es simplemente acabarlos y no hubo conversaciones con la ministra, fue muy difícil la conversación con la ministra y luego pues pasaron todas las cosas también en términos políticos que enlodaron de alguna manera la reforma a la salud, o sea, de paso salió un ministro que fue el ministro Alejandro Gaviria, salió un poco por la oposición interna o las posiciones que él tenía en contra de la reforma a la salud y toda esa ruido que hubo alrededor de la reforma, uno ve que por un lado no hubo consenso desde el gobierno y tampoco lograron finalmente ese consenso entre los partidos y como lo decía ahorita Pedro, pues estamos hablando de el expresidente César Gaviria que impulsó esa reforma y otras personas incluso del mismo gobierno que estuvieron detrás de la ley 100. Entonces, definitivamente lo que uno ve es que esta reforma sí fue particular por la manera de negociación. Yo creo que ni siquiera tanto por el contenido, porque creo que en el camino la CPS y pues uno entrevistando a personas de la CPS o representantes, siempre la posición era no, es que no hemos negociado con el gobierno todavía, no sabemos esto para dónde va, hay mucha Han consultado. incertidumbre. Exacto. Y ese ruido yo creo que enlodó también en el camino pues que la reforma finalmente pues pasara o tuviera las mayorías en el Congreso. Entonces, pues vamos a ver cómo lo solucionan, si logran solucionar esto con la reforma. Vamos a ver cómo lo solucionan. El contexto y el análisis de temas coyunturales del día los hemos tenido aquí. María Camila, de verdad, un gusto y felicitaciones. Muy joven, pilosa, hace parte de ese equipo maravilloso de Juanita León, de Daniel Pacheco, de Ricardo González, allí en la silla vacía. Un abrazo y de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Muy bien, nos estamos viendo, María Camila. Me queda una cosa final con Pedro. Me rasco la cabeza y todo, Señor. Pedro, para lo siguiente. Con este panorama, como se ve complicado con la reforma a la salud, y me robo unos instantes más, quiero su opinión sobre algo que dijo hoy el presidente del Senado, Roy Barreras, quien en los últimos tal vez un par de meses ha empezado como a virar su opinión sobre muchos temas. Mire lo que hizo de la reforma a la salud, su andanada contra la ministra Corcho. Pero hoy en un foro sobre precisamente la reforma a la salud, el señor Roy Barreras dijo, entre otras cosas, si no se aprueban las reformas del gobierno, viene un estallido social. ¿Cómo interpreta usted esta advertencia del señor Roy Barreras? Pues mire, Juan Roberto, se le acaba de caer también la reforma política que el gobierno quería sacar adelante. Eso se une a algo que a mí me llama la atención y es que no sé por qué no lo leyeron, Juan Roberto, y usted y yo lo hemos conversado. Es que el gobierno ganó con 3 puntos la elección en materia de votos. La diferencia fue de 700.000 votos con el segundo. Es decir, que Colombia es un país totalmente dividido entre el gobierno y la gente que no quiere al gobierno. Hablo en democracia, en la votación. Y esa interpretación que hicieron en el Congreso de la República al armar la gobernabilidad con el pacto histórico y con eso que en un momento se llamó la aplanadora, no se estaban dando cuenta que esa mayoría que habían sacado en las urnas no les alcanzaba para la legitimidad de todas las reformas, Juan Roberto. Y me parece que comenzaron a meter una cantidad de reformas que tocaban muchos callos de esos sectores que están totalmente opuestos al gobierno. Y al tocar esos callos, eso tiene, Juan Roberto, en las democracias unos impactos que de pronto no se medían en agosto o en julio cuando lo eligieron al presidente, pero con el pasar de los días comienzan a sentirse. Usted sabe muy bien que ahora vienen elecciones regionales y esa definición de ese mapa es muy importante para el futuro del Congreso y de la presidencia en 3 años y algo. Y eso, Juan Roberto, me da la impresión que comenzó a implosionar
ese grupo de sectores que estaban acompañando al presidente. Y por eso usted ve un ministro que se va, el presidente saca otras ministras, el doctor Roy Barreras, que era una persona muy fuerte en la defensa del gobierno, comenzó a ver los intereses de lo que él tiene hacia futuro también tocados. El Partido Conservador, Juan Roberto, allá defenestraron en menos de un año, sacaron 2 directores del Partido Conservador, al doctor Omar Yepes y al doctor, a un senador de Antioquia, de apellido Trujillo, que fue el director, y ahora está Fincho Cepeda, y llegó con más independencia. Entonces, esto el gobierno tenía que haberlo leído para saber muy bien cómo iba a persuadir a la gente y qué proyectos podían pasarle y cuáles no. Por eso, Pedro, Juan Roberto, en esto que usted me ha permitido que yo le narre, creo yo que está el inconveniente de 2 reformas, una que ya se cayó y otra que está en la UCI en este momento. Sí, pero eso que dice Roy Barreras, ¿cómo no se puede interpretar? Y más cuando hay voces ya del pacto histórico, ya me quedan unos instantes finales, Pedro, están ya hablando de constituyente. Señor. Es decir, si no me aprueban la reforma, ¿me voy por otro lado? Pues Juan Roberto, yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de sacar adelante una agenda, pero que sea realista. Yo creo que, mire Juan, quieren sacar reforma pensional, reforma a la justicia, reforma laboral, reforma a la salud, reforma política, el Plan Nacional de Desarrollo, facultad para el presidente. Yo creería que tienen que sentarse a reflexionar, tomar un camino y sacar las reformas que se pueden sacar dentro de esto que es el gobierno. ¿Por qué? Mire, Juan, llamar ahora al estallido social, yo creo eso sería un error, incluso para el propio gobierno, porque uno ha visto que este país, la gente ha comenzado desde hace un tiempo a hacer unas marchas, unas presiones, y este gobierno no lleva un año. Entonces yo creo que el gobierno tiene que tener mucho cuidado con lanzar esas ideas del estallido social o de una constituyente, Juan Roberto. El presidente Petro tiene que recordar a la gente que lo asesora y él, que desde que comenzó el gobierno ha caído en las encuestas de una manera muy fuerte, en la opinión. Y eso de pronto lo que termina es favoreciendo una constituyente a unos sectores que sean adversos al gobierno. Se lo pongo como ejemplo de lo que ocurrió con Boric, acá en Chile. Ganó una constituyente, comenzó a unir constituyente con su mandato y usted vio lo que pasó cuando ya no le pasó la constituyente en el plebiscito que hizo. Todas estas cosas es una forma en la que un simple analista o un ciudadano como yo ve que deberían sentarse a reflexionar y ver qué pueden pasar con lo que tienen y qué no, porque ellos se pusieron a hacer manguianchos en las propuestas que llegaban al Congreso y allá no tenían unas mayorías absolutas, Juan Roberto. Sí, termino con una frase muy costeña que conocemos usted y yo. Tú te metiste, tú te sales. Sí, señor. Así es. Tú te metiste, pues, don tú te sales. Pedro, yo creo. Tú te sales. Y don mire, Pedro, Juan, muchas gracias. Esto, señor. Y esto de la reforma de la salud es muy importante para el país, pero debieron manejarlo, yo creo, de otra manera. Los errores ahí están. Ahí están. Pues esperemos que los corrijan. María Camila lo decía, nuestra otra invitada. Sí, señor. Esperemos cómo resuelven este galimatías. Don Pedro, como siempre, un gusto escucharlo y poder recibir sus puntos de vista demasiado valiosos para entender esta muy compleja realidad nacional que nos rodea. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los que nos ven. Muy bien. Pedro Viveros, analista de Blue Radio y de Noticias Caracol aquí en Sala de Prensa. Terminamos. Sigan con más aquí en Caracol Ahora.